simplemente presentándoles brevemente el máster universitario online que tenemos, que es el que han realizado pues, los ponentes que hoy nos presentan sus trabajos fin de máster, que es el máster universitario online en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Conso Multiphysics. Es una titulación propia de la Universidad de Málaga, pero en la que colaboran pues, otras entidades como son pues, el propio fabricante Consol, Alling, software científico, y bueno, pues tenemos profesorado de diferentes universidades e institutos pues, que colaboran con nosotros. Es el objetivo del máster es proporcionar una formación teórica-práctica en profundidad sobre el desarrollo de simulaciones numéricas con Cosmos Multiphysics, incluyendo pues múltiples áreas como transferencia de calor, dinámica de fluidos, electromagnetismo, mecánica estructural e ingeniería química. Es decir, todas esas partes se ven también dentro del marco de la simulación multifísica. Las características principales del máster son, bueno, pues el software Conso Multiphysics que se tiene que utilizar, evidentemente, para cursar el máster está incluido con la licencia docente de la Universidad de Málaga. Es totalmente online, de forma que no, para que facilitar el acceso no hay que desplazarse. Es en español, 100%. Nos permite, hay una última asignatura que es realizar un trabajo fin de máster, que nos ofrece la posibilidad de realizarlo en empresas tecnológicas o centros de investigación que son colaboradoras con el propio máster. Es un curso académico, un año que va desde octubre a junio y tiene una carga docente de 60 créditos. Bueno, esto es el profesorado que participa en el máster, aunque también hay más, que hay tutores dentro de las propias entidades colaboradoras para el trabajo fin de máster, pero estos son los profesores que imparten las asignaturas. Entonces tenemos profesores de la Universidad de Málaga, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Complutense de Madrid, que digamos que son expertos en las áreas específicas de las asignaturas que dan, también de Consol y del Instituto Politécnico Nacional en México. Y bueno, esta es la programación docente. Las asignaturas están repartidas en 2 semestres. En el primer semestre, que va de octubre hasta principios de febrero, se ven todas las asignaturas básicas de la simulación numérica con Conso Multiphysics, que son estas que pueden ver aquí. Y en el segundo semestre pues, se ven las asignaturas de la aplicación en las áreas, esas grandes áreas que hemos visto. Como por ejemplo, mecánica estructural, fluidos, electromagnetismo, ingeniería química, y donde también los alumnos realizan su trabajo fin de máster. Son trabajos de alto nivel, como podrán comprobar en las ponencias que vienen a continuación. El trabajo de fin de máster, que es lo que nos ocupa hoy, en el seminario que vamos a ver hoy, pues su temática puede ser elegida por el alumno entre las que digamos, ofertan los propios profesores del máster. Puede ser propuesta por él mismo en un área de interés o en un área en el que está trabajando actualmente, o puede ser escogida entre las propuestas de las empresas o centros de investigación que colaboran con nosotros. Si necesitan más información, pues pueden escribirme a mi correo electrónico y también visitar la página web. Muy bien. Bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos a continuar con la segunda sesión y nuestra siguiente presentación es sobre el análisis del comportamiento no lineal en un altavoz a través de una aplicación diseñada en Conso Multiphysics, realizado por Rafael Serra Jiménez, que es ingeniero técnico en triangulaciones, especialidad de imagen y sonido, y trabaja en Acústica Beima en Valencia desde hace más de 10 años, que es una empresa especializada en la fabricación de altavoces de altas prestaciones. Él trabaja como ingeniero de investigación, desarrollo e innovación y project manager. Bueno, pues Rafa, cuando quieras, puedes presentar tu trabajo. Gracias. Muy bien, pues nada, básicamente el trabajo se centra en la creación de una aplicación en COMSOL para poder diseñar y evaluar diferentes partes de lo que es un transductor electrodinámico o altavoz de baja frecuencia. Entonces vamos a ver unos fundamentos teóricos para comprender un poco el trasfondo del trabajo y luego los diferentes módulos como son el KMS, BL, respuesta en frecuencia y las diferentes otras partes que tiene la aplicación que también
las veremos un poco más allá de las transparencias en la propia aplicación de Console. Vale, pues para comenzar vamos a explicar un poco lo que es un transductor electrodinámico de radiación directa para el que no sepa qué es todo esto. Y nada, es simplemente un dispositivo capaz de transformar energía eléctrica en mecánica y acústica, y está compuesto fundamentalmente por dos bloques: un sistema de suspensiones que controla los desplazamientos mecánicos y un sistema electromagnético que transforma la señal eléctrica en un movimiento pistónico. Aquí se puede ver gráficamente cuál sería este principio de transducción. Bueno, en esta transparencia podemos observar las diferentes partes y los diferentes componentes que tiene un altavoz, como es el entrehierro, el imán permanente, la pieza polar, que es todo esto es hierro, el imán, el sistema de suspensiones, la bobina y bueno, los diferentes componentes que tiene lo que es un altavoz y con los que vamos a trabajar ahora para desde la aplicación para realizar el diseño. En un altavoz resulta que el comportamiento del sistema de suspensiones no es un comportamiento lineal. Cuando introducimos una señal de cierto nivel, el altavoz empieza a comportarse entra en régimen no lineal, y pues en este caso, en cuanto al tema del sistema de suspensiones, el aumento de la rigidez en función del desplazamiento no se produce de forma lineal, debido a que los materiales pues no son materiales nobles, no son metales, son telas, por ejemplo, en la mayoría de los casos, para lo que es todo el sistema de suspensiones, y entonces ese comportamiento pues hay que estudiarlo de alguna forma para poder predecir cuál va a ser y tratar de realizar el transductor lo más lineal posible. Entonces, como podemos ver, pues es un sistema de suspensiones compuestos, que tenemos dos partes bien diferenciadas, una suspensión superior y una inferior, y tenemos un comportamiento asimétrico en cuanto a la rigidez del sistema. Y luego, una de las cosas que vamos a estudiar en la aplicación es la influencia geométrica, que está directamente relacionada con este comportamiento no lineal. Aquí podemos ver un ejemplo de curvas de KMSX, en el cual se ve pues, la evolución en el estado de reposo tenemos un valor de rigidez, y conforme vamos en un sentido o en otro aumentando el desplazamiento, digamos que se va volviendo más rígido el sistema. Entonces esto es un poco lo que vamos a poder eh, contemplar en la aplicación. Luego, por otra parte, en cuanto al comportamiento no lineal, también tenemos en el sistema electromagnético ese efecto, y en este caso el BL, o factor de fuerza, que es el producto entre el flujo magnético en el entrehierro y la longitud del hilo de la bobina, que se encuentra sometido a la acción del campo magnético permanente, también tiene un efecto no lineal. El BL es inversamente proporcional al desplazamiento y tiene un comportamiento no lineal y un comportamiento asimétrico, y de nuevo influye notablemente lo que es la geometría. También vamos a poder estudiarlo en la aplicación obteniendo este tipo de gráficos. Y aquí esto es un mero ejemplo pues eso, para ver, digamos, con dos tipologías de conjuntos magnéticos y bobinas, tenemos diferentes comportamientos en cuanto al tema no lineal. Ok. Uy, creo que he hecho zoom. Vale. Eh, ok. En cuanto a los parámetros no lineales, hay ciertos parámetros que están definidos en la industria, y uno de ellos es el XC, que es el valor que se corresponde con el valor del desplazamiento obtenido para una desviación porcentual objetivo con respecto a la rigidez del componente en reposo. Y para evaluar la simetría del sistema de suspensiones, tenemos otro valor, como es el Akasymmetry, que nos indica básicamente cuán simétrico es nuestro sistema de suspensiones. En cuanto al XBL, que es el valor que se corresponde con el desplazamiento en milímetros obtenido en relación a una caída porcentual del BL con respecto al BL máximo, pues también vamos a poder estudiarlo, y vamos a poder trabajar en la corrección y en la optimización de esos valores mediante la aplicación. Bueno, aquí ya pasamos a lo que es la aplicación. Vamos a ir directamente a Console.
Ok, entiendo que se ve bien, que estoy compartiendo mi pantalla ahora mismo. Sí, Bueno, pues perfectamente. esto ya es... Vale, perfecto. Esto es la aplicación en sí. Detrás de esta aplicación está Console. Y aquí, como podéis ver, pues he creado diferentes módulos. En este caso, en primer lugar tenemos el estudio de KMSX y para poder trabajar con los diferentes componentes, pues vamos a trabajar con ficheros de XF, los cuales podremos seleccionar, importar a la aplicación y posteriormente pues iremos seleccionando cada uno de ellos, aquí con las diferentes casillas de selección, para decirle a la aplicación qué componente es y luego asociarle un material pues con sus propiedades como son el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y la densidad. Por otro lado, vamos a poder poner unos targets de desplazamiento objetivo y vamos también a poder calcular un número de modos propios de este sistema de suspensiones. Bueno, aquí vamos a pasar a la parte de resultados de este módulo y aquí, como podéis observar, pues tenemos, digamos, los resultados numéricos en tablas, el parámetro del que hemos hablado antes, del que os comentaba, el XC, para un 75% en este caso, que es un valor bastante habitual, y el cual podemos modificar para evaluar otros, otros aspectos. Y en esta parte de aquí podemos ver el resultado gráfico de la simulación por separado, por cada una de las componentes que tenemos en el sistema de suspensiones. Luego, nada, aquí puse una parte que es pues eso, una animación para poder ver realmente cómo se está moviendo ese conjunto móvil. Y por otro lado, pues también puse aquí una gráfica para poder evaluar los modos propios de este sistema de suspensiones. Aquí es lo que os comentaba. Podemos observar las diferentes partes, como es el sistema de suspensiones. Bueno, se verá mejor aquí en la animación. Sistema de suspensiones superior y el inferior. Y cada una de las contribuciones, así como el total, en las diferentes pestañas gráficas que tenemos. Luego, una herramienta que implementé también, que me parece bastante útil, que es algo que que en COMSOL es un poco farragoso, es una herramienta de comparación en la cual tú, conforme vas simulando, puedes ir guardando los resultados y se van añadiendo a esta gráfica y puedes pues, ir interactuando con esto, poniendo y quitando las diferentes curvas, renombrando y pues eso. Nada. Luego, pues temas gráficos ya que tampoco son muy relevantes, pero que a veces ayudan, cambiando el grosor de la línea y demás. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que sería la del estudio del BDX. Y en este caso, de nuevo, tenemos lo mismo. Un apartado, digamos, he querido, para que fuera más intuitiva la aplicación, he querido más o menos que tuviera la misma, aunque fueran diferentes módulos, que tuviera la misma distribución, o sea, el mismo layout para que fuera más intuitivo. Y nada, pues aquí de nuevo lo mismo, podemos importar un DXF para trabajar en 2D axisimétrico y pues de nuevo podemos seleccionar la bobina, seleccionar el imán, seleccionar el hierro en este caso, que son las partes relevantes para el estudio del BLX, configurar la bobina, el desplazamiento, el tipo de imán a utilizar y luego si es un imán interior o exterior. Aquí por otro lado implementé también una opción que es la de dibujar el arco FEM, digamos, y la bobina para si el usuario no quería importarlo directamente en console mediante un DXF, pues puede directamente introducir las coordenadas y pintarlo sin necesidad de importar ese DXF con esa información. Entonces, bueno, antes no lo he dicho, pero tenemos también la posibilidad en todos los módulos de escoger la malla, el tamaño del elemento que queremos. En este caso, lo que está detrás está definido para que esos tamaños de malla están definidos para que no haya ningún tipo de problema y la simulación sea correcta. Y luego en la parte de resultados, en este caso, de nuevo, pues eso, siguiendo el esquema del anterior módulo, podemos observar que de nuevo tenemos en este caso el valor de XBL, la curva de BL, que en este caso el BL decrece conforme va aumentándose el desplazamiento, y una animación para poder observar
digamos, el comportamiento de esta simulación y extraer ciertas conclusiones al respecto. Bueno, de nuevo, perdonar, aquí, exacto. Aquí, en este caso también, he implementado lo que sería el cálculo del BL en lineal, que es muy interesante como punto de partida para trabajar y para diseñar un altavoz de baja frecuencia. Y entonces esto, digamos, es una simulación mucho más rápida que te puede dar pie a saber si estás yendo bien o no, para, digamos, ya ir a un paso más allá y empezar con la simulación de BLX. Aquí, pues nada, se calcula la resistencia eléctrica, el BL en reposo y el campo magnético máximo en la bobina. Entonces, de nuevo, tenemos en este apartado, en este módulo, un comparador en el cual podremos, de la misma forma que en el módulo de KMSX, podremos ir comparando los diferentes resultados de simulación para ver, pues eso, si realmente hemos hecho un cambio y está yendo a mejor la cosa, a peor, o ir retrocediendo y ir pudiendo trabajar con toda esta información. Por otro lado, tenemos un módulo que es el TIL-Small Parameters, que es de nuevo también una aproximación lineal para calcular todo lo que es el tema de la bobina. Previamente a la simulación tienes que tener unos parámetros de entrada y también estos son parámetros, para los que no conozcáis el mundo de los altavoces, que definen lo que es un altavoz en el régimen lineal, y es una buena aproximación para luego volver irte a la parte no lineal y hacer una simulación, en este caso, pues mucho más compleja y más adecuada a lo que es luego la implementación en el mundo real. En este caso, aquí introduje, pues eso, puse un par de botones, uno para importar datos desde la simulación de COMSOL y otro para importar datos desde la calculadora esta a la parte del estudio del BLX. Es decir, por ejemplo, estos datos que se calculan para parametrizar la bobina, puedes o ponerlos directamente o importarlos desde esta otra pantalla, en la cual pues te has hecho tus cálculos aquí previos para poder empezar con una simulación más compleja. Por otro lado, tenemos el módulo de respuesta en frecuencia. Este tiene muchos más componentes porque aquí ya entra en juego el tema electromagnético, el mecánico y el acústico. Entonces, hay muchas selecciones, como podéis ver, porque tienes ya todos los componentes, digamos, del altavoz. Y aparte, pues ciertas selecciones, como puede ser la selección del PML, que al final simula pues una absorción, digamos, del campo acústico. Y de esta manera pues te permite realizar pues este tipo de contornos, este tipo de círculos más pequeños y así pues que el gasto computacional sea algo menor. Dentro de lo que son los inputs, pues aquí tenemos los diferentes materiales, las diferentes pues configuraciones que queramos usar tanto de imán como de imán en cuanto al grado y la tipología, si es ferrita, si es neodimio. Y luego, si la topología es de imán con imán exterior o exterior. Y por otro lado, pues los diferentes campos que son necesarios para modelar la bobina y el voltaje que vamos a aplicar. De nuevo tenemos la selección de malla y el botón de simular. Y bueno, en este caso, que tampoco lo he comentado antes, este botoncito de aquí lo puse porque me di cuenta que hay una opción en COMSOL que te permite visualizar a tiempo real cuál es el resultado de la simulación y realmente si estás visualizando a tiempo real la simulación es muy bonito, ves la curva cómo va avanzando, pero en un momento dado resulta que me di cuenta que esto ralentizaba, claro, porque al final está por detrás un proceso secundario y ralentizaba lo que era el tiempo de simulación. Entonces, pues decidí poner un botón para activar o desactivar esa opción. Y nada, simplemente eso, comentarlo aquí y como anécdota, porque realmente no es algo muy relevante en lo que es la aplicación. Bueno, por otro lado, aquí, en cuanto a los resultados, podemos ver la respuesta en frecuencia de este altavoz. Y en este caso, implementé también, para evaluar la dispersión en diferentes ángulos de ese altavoz,
aquí no se ve muy bien, pero bueno, hago un poco de zoom. Conforme nos vamos alejando del eje, la curva de respuesta a frecuencia va cayendo, sobre todo en alta frecuencia. Entonces, como es una de las de los parámetros, digamos, importantes a evaluar en un transductor, pues simplemente estas diferentes pestañas aquí para evaluar a los diferentes grados eh, of axis con respecto al eje de radiación, y poder también evaluar cuándo sobrepasábamos el umbral de -6 dB con respecto a esta curva de respuesta a frecuencia. Entonces, nada. Bueno, por otro lado, ya para ir concluyendo, únicamente en esta parte de exportar datos vi interesante la implementación de ciertos botones para exportar todo lo que hayamos ido haciendo en DXF, exportar todas las variables o guardar como este proyecto para incluso abrirlo directamente en Console, ya no como aplicación, sino como modelo, y poder manipular ciertas cosas que dentro de lo que es la aplicación en sí están un poco capadas para que no hayan problemas luego en cuanto a la iteración con la aplicación. Entonces, nada, pues por otro lado también implementé aquí varios informes con todos los resultados obtenidos, y introduje también un manual y un vídeo a modo de presentación de lo que es la aplicación para digamos, pues eso, orientar un poco al usuario. Nada, pues con esto ya voy a concluir la presentación, que ya estoy casi en el en el límite del tiempo. Y nada, únicamente decir que en el futuro, a modo de conclusión, estamos ya tratando de implementar en la empresa pues, algoritmos genéticos, por ejemplo, para eh, utilizar e implementarlo en una aplicación para poder hacer todo este tipo de simulaciones de una manera más autónoma, introduciendo menos datos y con menos conocimiento por parte del usuario. Y nada, no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado y cedo la palabra a Emilio. Pues muchísimas gracias, Rafa. A ver si hay vamos a ver si hay algún comentario o cuestión. Por ahora no. Lo que sí quería, bueno, felicitarte por el trabajo tan estupendo que nos has presentado. Y bueno, parece que es una herramienta que para vosotros puede ser muy útil. Y lo que sí me parece, sobre todo en tu caso, remarcable es que hayas no solamente hecho el modelo, sino también has hecho una aplicación completa, que ya hemos visto que es muy, muy completa, para hacer todos los cálculos y la presentación de resultados, etcétera. Entonces, quería preguntarte, sobre todo a ti, porque bueno, trabajas en una empresa donde os dedicáis a esto. ¿Qué utilidad ves a las aplicaciones de Console Multifisis en vuestro trabajo empresarial? Es decir, si os sirve para darle esas aplicaciones a los clientes, para comunicarla con otro departamento de la empresa, ¿cómo ves ese tema? A ver, yo veo que es algo que es muy interesante. Y a ver, con el tema de los clientes, no sé hasta qué punto de momento, porque también es cierto que hay muchos clientes que no tienen este tipo de herramientas, entonces igual no podrían trabajar con la aplicación, a menos de que lo compilases, pero ya implica otra licencia y demás. Pero lo que es para un departamento de ingeniería, yo lo veo muy, muy interesante porque para mí mismo, yo al final estoy haciendo labores, pues eso, en Comsol, por un lado, que a veces pues tienen más que ver con investigación y demás, otras no, pero para el día a día del desarrollo de lo que son los traductores, al final, en este caso, por ejemplo, ya llevo tiempo usándola mientras la iba creando y tal, y la verdad es que he reducido muchísimo el tiempo porque al final hay un montón de cosas que tienes que repetir cada vez que creas un modelo, que tienes que implementar y y que te dan problemas a veces, que aquí ya he contemplado dentro de... Claro, que no se ve todo esto porque está obviamente con programación detrás, Claro. pero hay ciertos filtros para que todo funcione. Entonces, esto es una ventaja porque al final vosotros compañeros que igual no tengan tanta experiencia en Comsol pueden utilizar esa herramienta que es muy potente, y aparte estás también haciendo estás, digamos, trasladándolo a un lenguaje más
más amigable, pues eso, para gente que no está acostumbrada al entorno de console. Claro. Muy bien. Bueno, pues sí, comentar lo que tú has dicho. Estas aplicaciones se pueden hacer con la licencia de console, ¿no? Pero sí que hay una licencia que te permite compilarla y distribuirla libremente, ¿no? Eso sería como, por ejemplo, para darla a posibles clientes o si, por ejemplo, tiene un tipo de consultoría de simulación, etcétera, cosas así, ¿no? Muy Eso bien. es. Y bueno, has comentado también que vas a incluir algoritmos genéticos de optimización, ¿no? Sí, es algo que me parece también muy interesante, como bien decía Oscar antes. Sí. Ya he implementado también, ya he implementado una aplicación con algoritmos genéticos Me y comentaste lo está probando. sí, me comentaste que lo iba a ¿El qué, meter, perdona? que me comentaste que lo iba a meter directamente dentro del propio console, no en MATLAB, ¿no? Exacto, exacto. Eso ya lo tengo hecho. Ah, vale, pues, Y ahora mismo lo que me faltaría sería linkar, digamos, con un caso específico, en este caso, como es el tema del sistema de suspensiones, linkarlo con el algoritmo genético porque tiene sus particularidades al final. Entonces, adecuar ese algoritmo genético al estudio que quiero hacer. no. Pero sí, al final decidí meterme en todo esto un poco para poder prescindir de MATLAB. También es cierto que he hecho comparativas entre MATLAB y COMSOL y pues eso, llamando a MATLAB en cierto sentido, cuando hablas de simulaciones de tiempo, de bastante duración, Claro, en hay un establecer cierto la comunicación, incremento. claro. Claro, claro, porque se tiene que comunicar MATLAB con COMSOL y obviamente pues no es la misma velocidad la que vas a obtener si trabajas directamente sobre Sí, COMSOL. directamente un método en console con el algoritmo. Eso es. Muy De todas bien, formas, he bueno, de decir que es bastante complejo, ¿eh? Porque en MATLAB hay muchas cosas que son muy bonitas, que directamente pones una línea de código y directamente te hace, ya pues eso, tiene sus librerías de matrices, sus librerías de vectores, y en Console pues todo esto o te lo tienes que ir o importando o trabajando tú desde Java. bueno, a esto que te refieres, que creo que en MATLAB hay una opción que puedes exportar el código, por ejemplo, a C o a C Sharp, de forma que tú ese código puedes utilizarlo externamente. No sé, pues digo por si puede servir para Pues sí, futuro. lo miraré. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa. Gracias a vosotros.